revelado la increíble historia de cómo una faccineida salvó a la hija de un millonario abandonada. Isabel se despertó con el ardor del sol colándose por la ventana rota de su pequeño departamento en la Ciudad de México. Cada amanecer era una batalla, pero su amor por sus dos hijos le daba fuerzas. Era Faccineida, una mujer de limpieza en uno de esos edificios lujosos donde los ricos parecían vivir en un mundo separado. Mientras barría el pasillo de mármol frío, no podía dejar de observar los brillos de oro y cristal que adornaban vidas ajenas. Pero allí, con la escoba en mano, su mente siempre regresaba a su hogar, donde los sueños de sus chicos dibujaban futuros. Un día, mientras se sacudía el polvo de los brazos, un llanto desgarrador rompió la monotonía del silencio. Provino de un departamento que, para Isabel, parecía un mini palacio. Sin pensarlo, se dirigió a la puerta, su corazón retumbando con cada paso. Al abrir la puerta, se encontró con Sofía, una niña de ojos tristes y mejillas sonrojadas. ¿Dónde está tu mamá?, preguntó Isabel, y al escuchar que la pequeña había perdido a su madre, su corazón se partió en 1000 pedazos. En ese instante, no solo era la Faccineida, era el refugio que esa niña tanto necesitaba. Isabel se acercó, sentándose en el suelo de madera. Se sentía como una madre para Sofía, y entre risas y lágrimas, comenzaron a tejer un lazo único. La risa de Sofía iluminaba la oscuridad de su soledad. Isabel le enseñaba sobre la vida en su barrio, le contaba historias de amor y sacrificio, y cada palabra transformaba aquella tristeza en un brillante atisbo de esperanza. Con el tiempo, la relación se volvía más fuerte. Hasta que un día, el padre de Sofía, un hombre frío, se enteró de la cercanía entre ellas. Se sintió amenazado, como si la simplicidad de Isabel pudiera deshacer el lazo que unía su privilegio. ¿Una pobre limpiadora como tú intenta robarme a mi hija?, gritó con rabia. Isabel, con el corazón en la garganta, sintió que el aire se volvía denso. La comunidad, que siempre vio el amor que compartían, se levantó en defensa de Isabel, pero el dolor en los ojos de Sofía la llevó a la confusión. ¿Qué era más importante? ¿Su vida de lujos o el amor que no se podía comprar? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. En la plaza del barrio, con el sol bajo, las voces empezaron a elevarse. Los vecinos contaban sus propias historias de lucha y amor. Isabel, con lágrimas en los ojos, le gritó al padre de Sofía: el verdadero amor no se compra, se siente en el corazón. En ese momento, Sofía, entre dos mundos, sintió el calor de su comunidad, un aire lleno de amor y esperanza. Mientras las miradas se volvían hacia ella, un silencio reverberante se sintió. ¿Escogería la soledad del lujo o el verdadero hogar que había encontrado en Isabel? Y así, el futuro de ambas pendía de un hilo, dejando a todos con una pregunta ardiente: ¿qué camino tomará Sofía y cómo enfrentarán juntas los prejuicios que intentan separarlas? El murmullo del barrio se desvaneció, pero el eco de las palabras de Isabel retumbaba en el corazón de Sofía. La niña, con la mirada entrecerrada y los labios temblando, se sintió atrapada entre dos mundos, el opulento y el humilde. A su alrededor, los vecinos observaban con expectación, algunos fueran con lágrimas en los ojos, otros con la esperanza de que ella eligiera lo que realmente la hacía feliz. Isabel, sintiéndose vulnerable, la tomó de la mano. Sofía, siempre estaré aquí para ti. Eres más que un lujoso departamento y un padre ausente. Eres mi familia, le dijo con voz temblorosa. Sin embargo, la pequeña sabía que su padre estaba furioso y que las decisiones que tomara en ese momento podrían cambiar su vida para siempre. Al regresar al apartamento vacío de su padre, Sofía enfrentó una habitación helada, llena de sombras que parecían mirarla de vuelta. El lugar, que alguna vez le había parecido un castillo, ahora se sentía como una prisión. ¿Dónde has estado?, preguntó su padre, cruzando los brazos,
con la voz dura como piedra. Con Isabel, murmuró Sofía, sintiendo que cada palabra la traicionaba. El hombre, con ojos llenos de desdén, se inclinó hacia ella. No puedes estar con esa mujer. Tú perteneces a este mundo, no al de ella. Esas palabras persistieron en su mente, como un eco que aturdía su alma. Sofía sintió una punzada de tristeza mezclada con rabia. No quería pertenecer a un mundo que despreciaba a las personas que amaba. Papá, ella es buena. Me hace sentir viva, respondió con firmeza. Sin embargo, la decepción en los ojos de su padre le causó un nuevo nudo en el estómago. Mientras la tarde caía lentamente, Isabel se sentó en la plaza, rodeada de sus hijos y algunos vecinos. Las risas y las historias fluían entre ellos, un refugio del dolor que vivieron cuando llegaron a la ciudad. En ese instante, el delicado equilibrio entre la lucha y el amor parecía sostenerse en el aire. Con cada sonrisa, Isabel forjaba un sentido de comunidad, un vínculo que trascendía las barreras de clase. Pero no todo era armonía. La preocupación seguía palpitando en su pecho. El padre de Sofía no se detendría hasta separarlas. Isabel sabía que debía prepararse para lo que vendría. Miró a sus hijos y respiró profundo, deseando que la fuerza que le daban los mantuviera unida a Sofía. Tan pronto como la noche llegó, un mensaje de texto iluminó la pantalla de su teléfono. Era de Sofía. Mamá, necesito hablar contigo. Isabel sintió que el tiempo se detuvo. Los latidos de su corazón resonaban en su cabeza mientras el teléfono temblaba en sus manos. ¿Qué está pasando?, se preguntó, sintiendo la presión de lo que podría significar. Sofía jamás había usado esa palabra con ella, mamá. Con la incertidumbre en el aire y el amor de madre floreciendo en su corazón, Isabel respondió rápidamente. ¿Dónde estás? Te espero en la plaza. Mientras tanto, Sofía contemplaba la luna llena, un símbolo de esperanza en medio de su confusión. Sabía que esa noche cambiaría todo. Se dio cuenta de que debía tomar una decisión, y en un giro dramático, lo que sucedería en los próximos momentos marcaría un antes y un después en sus vidas. El destino, crujiente y frío, se mantenía al acecho. ¿Sería esta la noche donde el amor triunfaría sobre el miedo o se desvanecería para siempre? La pregunta colgaba en el aire, dejando a todos en vilo y deseando que la verdad finalmente saliera a la luz. La plaza estaba envuelta en un silencio tenso, solo interrumpido por el crujir de las hojas bajo los pies de los vecinos que se alejaban. Sofía se sentó en un banco, el frío del metal la hizo temblar, pero no era eso lo que la hacía dudar. Su mente giraba, atada entre el cariño que sentía por Isabel y la lejanía helada de su padre. Una lágrima rodó por su mejilla, y la niña se la secó rápidamente, temiendo que la emoción abrumara su determinación. Isabel llegó corriendo, su rostro iluminado solo por la luz de la luna. Aquel gesto maternal, esa forma de llamarla mamá, le había dado una chispa de valor. Sofía se levantó con dificultad, sus piernas parecían pesar más que nunca. Sin embargo, al ver a Isabel, el miedo se desvaneció un poco. La mujer la abrazó con ternura, como si la sostuviera no solo en sus brazos sino también en su corazón. ¿Qué sucede, Sofía? ¿Me asustaste con ese mensaje?, preguntó Isabel, el aliento entrecortado por la carrera. Es mi papá, él no quiere que te vea. Dice que no pertenezco a tu mundo, dijo Sofía, su voz quebrándose en los últimos suspiros. Isabel sintió un nudo en la garganta. Esa situación no solo era un ataque hacia Sofía, sino que también era una represalia a todo lo que ella representaba, sus luchas, su esfuerzo y su amor. Tu papá no entiende lo que es el amor. Lo que tenemos va más allá de cualquier riqueza o posición, contestó Isabel, mirándola a los ojos, queriendo que ella sintiera la verdad en sus palabras. Por un momento, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Fue como si el cielo y la tierra se unieran en aquel instante, dejando solo a dos mujeres frente a su destino, una parte de un rompecabezas que necesitaba ser completado. El amor no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno siente, añadió Isabel, inclinándose hacia ella para captar su atención de lleno. Sofía se sintió como si todas sus inseguridades se desvanecieran por un breve instante. En su corazón sabía que había algo más allá de lo que su padre decía,
había algo puro e indestructible en el lazo que había formado con Isabel. ¿Te quedarás conmigo?, preguntó Sofía, su voz casi un susurro. Fue una pregunta sencilla, pero llena de significados pesados y expectativas. Isabel asintió, más fuerte que nunca. Por supuesto, siempre estaré aquí. No dejaré que nadie te haga sentir menos, afirmó con determinación. La noche continuaba, llena de promesas y temores. Sin embargo, el horizonte se oscurecía más allá de cualquier esperanza. A lo lejos, sombras comenzaron a moverse, urgentes y desfavorables. Era el padre de Sofía, que, al enterarse de su encuentro, había salido en busca de su hija. Mira, Sofía, es tiempo de que elijamos. Tu felicidad o la tiranía de lo que otros quieren de ti, dijo Isabel, sintiendo la urgencia golpear con fuerza en su pecho. Antes de que pudieran deliberar más, el padre de Sofía apareció en la plaza, su figura maciza amenazante bajo la luz de la luna. Sus ojos destilaban furia e indignación, y el ambiente se volvió frío. Sofía. Ven aquí. Gritó, y esa voz resonó como un trueno en la noche. La niña sintió que su corazón se detenía. Sofía, dile adiós a esa mujer de una vez por todas. Ordenó él, haciendo eco de todas las advertencias y resentimientos que había almacenado sobre la figura de Isabel. Sofía vaciló, presa del pánico y la lealtad. El amor contra la obediencia. La decisión se presentaba vorazmente. Podría finalmente levantarse y reclamar su verdad, o cedería ante el miedo que siempre había conocido. El momento de la verdad se acercaba, y ninguno de los presentes podía prever el desenlace que transformaría no solo sus vidas, sino también el destino de su comunidad. El amor de Isabel podría finalmente derrotar el miedo aplastante de su padre o se vería obligado a volver a la sombra de una vida vacía. El silencio se hizo palpable, y el próximo paso cambiaría todo. El viento soplaba suavemente, jugando con las hojas muertas en el suelo cuando Sofía sintió que el mundo se oscurecía ante sus ojos. Su padre, con su presencia imponente, era un recordatorio doloroso de las ataduras que siempre había sentido. Isabel la miraba con ojos llenos de determinación y amor, como si toda su fuerza pudiera romper las cadenas invisibles que la mantenían atada. Ven aquí, Sofía, repitió el hombre, sus palabras resonando en la plaza vacía, invadiendo cada rincón con su ira. Sofía estaba en un cruce, sus pies estaban congelados, como si el suelo la absorbiera. Dile que se vaya. Ella no es para ti. Con cada palabra de su padre, un latido de cansancio se instalaba en el pecho de Sofía. La confusión la ahogaba, el amor que sentía por Isabel era tan puro, tan sincero, que a veces parecía irreal. Y, sin embargo, su miedo a perderlo todo la mantenía en su lugar. Mira a tu alrededor, dijo Isabel, dando un paso hacia Sofía. ¿Realmente quieres vivir en miedo? Tu felicidad no depende de él, ni de lo que la gente diga. La voz de Isabel, suave pero firme, quebró un poco el muro de dudas que rodeaba el corazón de la niña. Sofía podía ver que la mujer frente a ella estaba dispuesta a todo, incluso a enfrentar a aquel gigante que la había hecho dudar de su propia voz. Es tu opción, Sofía, insistió Isabel, elige el amor, que es lo que realmente importa. Olvídate del miedo. Hay un mundo lleno de posibilidades, a tu alrededor y dentro de ti. El padre de Sofía, al ver la conexión que emergía entre ellas, se acercó más, su figura oscureciendo la luna. Apártate de ella y olvídate de estas tonterías, dijo con un tono burlón, intentando denigrar el gran lazo que compartían. Sofía sintió que la rabia se encendía en su interior. Era un fuego nuevo, un sentido de protección que no había sentido antes. No puedo, no quiero dejarte ir, declaró, sintiéndola palpitar de su corazón. Cada palabra se sentía como un escalón hacia su propia verdad. Sofía, no te dejes llevar por el miedo. Te prometo que estaré aquí, pase lo que pase, afirmó Isabel, sus ojos ahora brillantes con una mezcla de esperanza y desafío. Es momento de que tú hables, de que tú elijas. La niña miró a su padre, esperando ver al hombre que había conocido toda su vida, pero en su lugar encontró un extraño que solo quería imponer su voluntad. Él había creado un mundo de sombras a su alrededor, y ahora estaba dispuesto a desgarrar su felicidad.
Sin embargo, ahí estaba Isabel, su luz en la oscuridad. Ya basta, grita Sofía en un arranque de valentía, el eco de su propia voz resonando por toda la plaza. No voy a dejar que decidas por mí. Yo elijo a Isabel. El rostro de su padre se transformó en una mezcla explosiva de sorpresa y furia. ¿Qué has dicho? Eres una niña. No sabes lo que quieres, rugió, pero sus palabras fueron como burbujas que estallaban al primer roce del sol. Sofía sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Rápidamente, se giró hacia Isabel, cuyos ojos se iluminaban con orgullo y amor incondicional. En ese instante, el miedo fue reemplazado por una determinación feroz. Esos días de temor han terminado, dijo ella, recordando a cada segundo que le había robado la angustia. En ese momento, decidió que no era solo un juego, era su vida, su elección. El silencio en el aire era abrumador, pero la decisión de Sofía resonaba con fuerza. De repente, la plaza, antes fría, parecía llenarse de una energía vibrante. Sin embargo, el padre no estaba dispuesto a dar marcha atrás tan fácilmente. Crees que eres libre, pero no lo eres, dijo, su voz ahora afilada como un cuchillo. Sofía, has cometido un gran error. Isabel tomó la mano de Sofía, apretándola con firmeza. Juntas, enfrentaremos lo que venga, afirmó. Lo que no sabían era que la lucha apenas comenzaba. Justo en ese momento, desde la esquina de la plaza, emergió otra figura que cambiaría todo, un viejo amigo del padre, alguien que no se había visto en años. Sin quererlo, este encuentro desataría una serie de revelaciones que pondrían a prueba su relación y el verdadero significado de amor y libertad. El futuro que esperaban construir se tambaleaba, y sin poder prever el impacto de lo que estaba por venir, sus corazones latían al unísono. ¿Podría el legado de sus elecciones derrotar el pasado que las acechaba? La figura que emergió desde la esquina de la plaza era un hombre de edad avanzada, con rasgos familiares que resonaban en el corazón de Sofía. Su mirada iba llena de historias no contadas y secretos ocultos. Su padre detuvo su embestida verbal, aturdido, como si un rayo le hubiera golpeado. David, exclamó, el nombre como un susurro recurrente, casi temeroso. El viejo amigo se acercó lentamente, como un elefante que entra en una habitación pequeña, las sombras de su pasado iluminando cada paso que daba. Armando, no esperaba verte aquí. Ha pasado tanto tiempo, dijo David, con un tono suave que contrastaba con la tensión palpable en el aire. ¿Qué haces aquí? Esto no es lugar para ti, replicó su padre, mostrando su desagrado con un gesto brusco. La confusión llenó el espacio. Sofía intercambió miradas con Isabel, que seguía sosteniendo su mano con fuerza. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué parece que conoce a mi padre?, pensó, un torbellino de preguntas girando en su cabeza. David, sin prestarle atención a la indignación del padre, se acercó a Sofía. Hola, pequeña. Te he visto crecer a la distancia, y he escuchado sobre tu valentía. Estoy orgulloso de ti, dijo con sinceridad, como si cada palabra fuera una promesa de apoyo. Sofía sintió un alivio momentáneo al escuchar su voz, pero su mente seguía llena de preocupaciones. ¿Por qué decidiste volver? Después de todo este tiempo, preguntó su padre, su voz temblorosa, casi débil. Sofía pudo ver el remordimiento en los ojos de su progenitor, un destello de algo que no podía identificar. Porque hay verdades que necesitan ser contadas, respondió David, su mirada fija y resuelta. Sofía no es la única que ha estado atrapada en un mundo de sombras. He vivido mis propios fantasmas por demasiado tiempo, pero hoy es diferente. Isabel, viendo que David conocía su historia, decidió intervenir. ¿Qué verdad es esa? ¿Qué es lo que ocultas? ¿Afecta a Sofía? Su voz temblaba, pero el desafío brillaba en su mirada. Lo sé, Isabel, lo sé. Y es hora de que todos lo sepan, continuó David, ahora mirando a Sofía. Tu padre ha estado cargando un secreto grande como una montaña, un secreto que podría cambiar cómo ves todo esto. Sofía, comenzó su padre, al darse cuenta de que no podía escapar de la confrontación. David no tiene idea de lo que habla. Él solo busca vender historias. No es una historia. Es una vida verdadera, interrumpió David,
su voz resonando en la plaza. Es la razón por la cual estuviste encerrada en esta burbuja de codicia y control. Es el porqué de tu dolor. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su padre, cuyo amor siempre había sentido como una carga pesada, estaba ahora frente a un abismo de secretos. Su mundo giró, y las hojas muertas a sus pies comenzaron a acumularse, desenfrenadas por el viento. Hoy, Sofía, no solo eliges a Isabel. También eliges enfrentarte a la verdad, a todo lo que te han ocultado, concluyó David, su voz resonando fuerte y clara. Sofía miró a su padre, al viejo amigo y a Isabel, el sufrimiento traído a la luz por un instante. ¿Cuál es ese secreto?, preguntó, su voz tensa y llena de desafío, como un escuadrón de guerra dispuesto a combatir. Mientras ella esperaba una respuesta, el aire se volvió pesado. Un susurro revelador comenzó a surgir. Esto no solo era una lucha personal entre amor y miedo, sino una batalla por reconstruir lo que se había roto, por abrir las compuertas a verdades que podrían unir o deshacer a toda una familia. Su futuro dependía de esas palabras que estaban por salir de los labios de su padre. Esa verdad comenzaba su padre, antes de que un grito desgarrador resonara en la plaza, interrumpiendo el instante decisivo. Una escena inesperada se avecinaba, y nadie podía prever la encrucijada que estaba por desatarse. Un grito desgarrador, agudo y aterrador, cortó el aire, congelando el tiempo en la plaza. Sofía giró la cabeza, buscando el origen de aquel sonido. Su corazón latía con fuerza, como si instintivamente supiera que algo terrible estaba a punto de suceder. La multitud comenzó a murmurar, los rostros se tornaron pálidos, llenos de confusión y miedo. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Isabel, apretando la mano de Sofía con un temblor nervioso. Antes de que pudieran procesar lo que sucedía, una mujer apareció corriendo, con los ojos desorbitados y el cabello alborotado, como si hubiera visto un fantasma. ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda!, gritó, su voz atravesando el caótico murmullo de la plaza. Sofía sintió un impulso en su pecho. Era imposible ignorar el terror en los ojos de la desconocida. David, desbordando confianza, se movió rápidamente hacia ella. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?, preguntó, firmemente. La mujer, en medio de sollozos, logró articular, mi hijo cayó en el pozo. No puedo hacer nada. No sé nadar. El corazón de Sofía se detuvo. ¿Un pozo? David, debemos ayudar, exclamó, mirando a su padre, que ahora estaba pálido y tembloroso. La escena se había transformado, el secreto que todos intentaban desenterrar se desvanecía frente al dolor inmediato de una madre desesperada. Vamos, gritó David, tomando la delantera y dirigiéndose hacia el lugar donde la mujer había señalado. Sofía e Isabel lo siguieron, dejando atrás las tensiones de la plaza, centradas solo en la tragedia que se desarrollaba ante ellos. Cuando llegaron, el pozo era un oscuro abismo que parecía devorar la luz. Al asomarse, Sofía sintió un escalofrío que subió por su columna. Era profundo y aterrador. Lo más inquietante eran los gritos de un niño que provenían de las profundidades. «Cálmate, cariño, ya viene ayuda», la madre gritó, su voz quebrándose en un eco de desesperación. Sofía se sintió asfixiada por la angustia de la mujer, entendiendo que, en ese momento, la vida de un pequeño pendía de un hilo. «Nos necesitamos unos a otros. Confiad en mí», gritó David. Sin dudarlo, se ató una cuerda a la cintura y se acercó al borde del pozo. «Voy a bajar. Pásame la cuerda», dijo, su voz resonando con determinación. Sofía vio con preocupación mientras él descendía lentamente, sus manos aferrándose con fuerza a la cuerda. Su corazón palpitaba con cada movimiento, pero haber tomado la decisión de ayudar a aquel niño le daba una razón para soportar el miedo. Isabel le dio ánimo, podía ver el valor en sus ojos, un destello de esperanza que fortalecía a Sofía. La madre, al borde del colapso, clamaba a gritos el nombre del niño, y Sofía sintió que el tiempo no era su aliado. Pero mientras David descendía en la oscuridad, un entendimiento comenzó a formarse en su mente. ¿Qué pasaría si el secreto de su padre no solo era el peso que llevaba cargando, sino también un camino a la salvación? «Lo tengo. Lo estoy sacando», gritó David desde la oscuridad.
Sofía sintió un soplo de esperanza, pero su padre, aún en un rincón del conflicto, permanecía en silencio, como si la revelación de lo que estaba sucediendo le obligara a reflexionar, y entonces, cuando estaba a punto de salir nuevamente a la superficie con el niño, la cuerda se tensó y un ruido sordo resonó desde el fondo del pozo. El grito desgarrador de David cortó el aire. Sofía. Sujétate. El tiempo se detuvo. Sofía sintió en su estómago un frío helado. Ese era el momento clave, había tanto en juego. La verdad que su padre ocultaba estaba a punto de salir, mezclada con el peligro inminente de un niño que llora en la oscuridad. Sofía se asomó al borde del pozo, su voz resonando con determinación: David, aguanta, estoy aquí. Tú puedes, una verdad inminente, un rescate en proceso, y una revelación oscura. ¿Sobrevivirían todos en esta lucha porque un niño saliera a la luz? La cuerda temblaba, viva con la tensión del momento crítico. Sofía se aferró a ella, como si pudiera transmitir su fuerza a través de la distancia. La voz de David se perdió por un instante entre el eco del pozo, pero su desesperación podía escucharse en cada grito. No puedo mantenerme mucho más, resonó su voz ahogada, luchando contra la presión del agua a sus pies. El corazón de Sofía se comprimió. ¿Qué haría sin David? Ella sabía que el riesgo era enorme, pero la vida del niño y la esperanza de su madre estaban en manos de su valentía. David, por favor, no te rindas, gritó con todas sus fuerzas, su voz resonando como un mantra de aliento. Isabel, a su lado, estaba paralizada. La angustia había ensombrecido sus ojos, y la impotencia era palpable. No sé qué hacer y si nunca lo sacamos, murmuró, sus palabras llenas de un temor profundo. Sofía, sintiendo esa desdicha, la apretó con firmeza y dijo: debemos creer que podemos. No estamos solos en esto. La madre, aún al borde del colapso, se lanzó al borde del pozo, mirando las sombras como si pudieran revelar algún secreto. Santiago, por favor, vuelve. Mamita está aquí. El eco de su grito fue un recordatorio desgarrador de lo que estaba en juego. El frío metal de la cuerda se deslizó entre sus dedos mientras Sofía intentaba ordenar sus pensamientos. Todo en ella sabía que el pozo era un símbolo de más que solo un accidente. Era un recordatorio del dolor, del secreto de su padre que había estado latente durante tanto tiempo. ¿Era posible que esta tragedia sirviera para sanarlo a él también? Voy a bajar también, decidió Sofía, sintiendo que el tiempo se les escapaba. ¿Qué dices? Isabel exclamó, horror en su voz. Si David no puede salir, tal vez yo pueda. Yo sé nadar mejor, y puedo ayudarlo. Con cada palabra, el miedo se transformaba en resolución. Necesitaba demostrar que la esperanza podía vencer a la desesperación. El miedo a lo desconocido se convirtió en valor. Pero lo que le costó más fue la mirada de preocupación en la cara de su padre. Él finalmente habló, su voz un murmullo que apenas atravesó la tensión del momento. Sofía, no quiero arriesgarte, pero sus ojos expresaban un terrible conflicto. Estaba atrapado entre su instinto protector y la necesidad de dejar que su hija tomara sus propias decisiones. Papá, si no hacemos algo ahora, podríamos perderlo y tal vez perdamos algo aún más valioso. Por favor, confía en mí. Su voz temblaba con la mezcla de ansiedad y determinación. Se sentía como si pudiera romper la barrera del miedo con sus palabras. Una sombra se movió en la oscuridad del pozo, y el grito de David se intensificó. No puedo sostenerlo. Sofía, ayúdame. El caos alrededor de ellos se hizo eco en su alma mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Isabel, viendo la luz de la valentía en aquellos ojos, se levantó de un salto. No voy a dejar que lo haga sola, voy contigo. Dijo, agachándose para encontrar otro extremo de la cuerda. Tú también no, clamó David, desesperado, pero sus voces se perdieron en el ruido creciente de la multitud que empezaba a congregarse en la plaza, ansiosos por ver el desenlace de esa lucha entre la vida y la muerte. Mientras tanto, en el fondo del pozo, una figura temblorosa emergió entre la oscuridad. David seguía aferrado al niño, pero el agua amenazaba con reclamarlo todo. Santiago, estás ahí. Aguanta. El amor de tu madre te está esperando. Justo en ese instante, algo dentro de Sofía se quebró.
Este no era solo un rescate, era la oportunidad de enfrentar sus miedos y abrir la puerta que había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. Y así, con el corazón a 1000 por hora, dio el primer paso adelante, decidida a cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Papá, danos cuerda. Vamos a traerlos de regreso, gritó, listos para desafiar la muerte, reescribiendo la historia que había sido dictada por el miedo. Sin embargo, mientras todos luchaban por la vida, un susurro oscuro surgió en la distancia, advirtiendo que el pasado no estaba dispuesto a ser olvidado, que secretos aguardaban en la oscuridad del pozo, listos para ser revelados en el momento más inesperado. Sofía de repente sintió el impulso de lanzarse al vacío. La distancia a la oscuridad del pozo parecía infinita, pero su decisión era inquebrantable. Desde su postura en el borde, podía ver el miedo reflejado en los ojos de su padre, el cual la miraba como si estuviera a punto de perderla también. Sin embargo, esa mirada la llenó de fuerza. Cuenten hasta 3, y yo me dejaré caer, dijo, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. Isabela sintió, su rostro pálido pero decidido. 1, 2, 3, la cuerda se tensó mientras se deslizaba por ella, su corazón palpitando en sincronía con cada movimiento descendente. La oscuridad la envolvió y el aire se volvió pesado. Escuchó el sonido del agua y los gritos cada vez más lejanos. David, pensó, lucharé por David. Cuando finalmente alcanzó la base del pozo, el frío del agua la estremeció. Miró a su alrededor, y allí estaba David, aferrado a Santiago, con la mirada desbordante de desesperación. Rápidamente nadó hacia ellos, sintiendo cómo la corriente intentaba separarla de su propósito. La desesperación de la situación llenaba cada rincón del aire, pero había algo más. Una chispa de esperanza brillaba en su interior. David, aquí estoy. Aguanta, gritó, acercándose. Él la miró, sus ojos inyectados en pánico. No puedo más, Sofía, no puedo. Si puedes, dijo ella, su voz resonando en el agua. Juntos, podemos hacerlo. Solo tienes que confiar en mí. Se inclinó hacia ellos, intentando estabilizarse en la turbulencia. Isabel, desde arriba, sentía que su corazón se partía al verlos. Aferrada a la cuerda, tiró con todas sus fuerzas, enviando más de ella hacia abajo. Vamos, ustedes pueden hacerlo. Santiago, aguanta. Con un esfuerzo conjunto, David pasó el pequeño cuerpo del niño a Sofía. Ella lo sostuvo con ambas manos, respirando profundamente mientras el frío la recorría. Santiago, eso es. Solo quédate tranquilo, pronto estarás con tu mamá, murmuró, su voz arropadora y cálida. Sofía sintió la presión del agua incrementarse a su alrededor, casi como un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. Debemos salir de aquí, ya no tenemos tiempo, dijo, determinando que la esperanza no podía desvanecerse. Alzó la mirada hacia la superficie y vio a su padre y a Isabel mirando hacia abajo, llenos de un miedo palpable. Sin perder el impulso, comenzó a dar vueltas, nadando hacia la luz de la boca del pozo. Tiren. Ayúdennos, por favor. Gritó, sintiendo las fuerzas de ambos hombres en la cuerda tirando con energía. La atención de la multitud en la plaza crecía, el murmullo se transformó en un eco de esperanza y temor. Esos rostros esperanzados eran un recordatorio de por qué estaba allí. Tenía que salir. No solo por ella, sino por David, por Santiago y por todos los que creían en un final feliz. Mientras luchaba contra la corriente, algo tocó su pierna. Era un pedazo de lo que parecía ser una chaqueta o una tela. Miró hacia abajo con ojos rasgados por el miedo. ¿Acaso era una trampa del pasado, un recordatorio de secretos ocultos? Pero no podía dejarse distraer. Pasara lo que pasara, esa noche marcaba el comienzo de algo nuevo. En un último esfuerzo, armó todas sus fuerzas para nadar hacia arriba, llevando a Santiago con ella. Estamos cerca. Aguanta, gritó, sintiendo que su corazón iba a estallar. Con los brazos extendidos, finalmente emergió en la superficie, donde la multitud estalló en gritos de alegría y aliento. Pero antes de que pudieran alcanzarles, un grito desgarrador resonó detrás de ellos.
La madre de Santiago había caído al borde del pozo, dejando caer algo al agua, un objeto que les costaría todo o salvar a uno de ellos, mientras Sofía y David luchaban por salir. Lo que había emergido del fondo no era solo parte de la historia de su rescate, sino un símbolo del pasado que nunca deberían haber enfrentado. A lo lejos, una sombra se alzaba, y con ella, la revelación de secretos nunca contados que amenazaban con sumergirlos una vez más. ¿Estarían listos para afrontar lo que realmente oculta la historia oscura del pozo? Sofía emergió del agua, el aire parecía ser una bendición después de la presión del frío. La mirada aterrorizada de David se cruzó con la ansiedad de la multitud por un instante, antes de que la risa y el alivio inundaran la escena. Su corazón latía desbocado, pero el grito de angustia de la madre de Santiago rompió la burbuja de alegría que intentaban construir. No. Hay que salvarla. Sofía gritó, mientras la figura de la madre se inclinaba peligrosamente hacia el borde del pozo. El pánico se instaló en su pecho, intensificando el aire. La joven apretó fuerte a Santiago contra su pecho, su mente corría sobre lo que tenían que hacer. Isabel, desde arriba, vio cuando su amiga gritó con desesperación. «Toma la cuerda», le ordenó a su padre mientras corría hacia el borde. Los murmullos se transformaron en una marejada de voces confusas, la ansiedad estallaba en cada rincón. Pero nadie parecía tener una solución, era el momento de actuar. «David, tenemos que ayudarla». «No puedo dejar que se hunda también», le dijo, tratando de controlar el pánico que amenazaba con desbordarse de su voz. Se giró hacia él, su determinación brillando a través de las lágrimas que amenazaban con caer. «¿Cómo, Sofía?» «Necesitamos salir de aquí», protestó él, su cuerpo temblando bajo el frío y el miedo. «Con ella, estamos todos juntos en esto», dijo, haciendo foco en su mirada. «Si perdemos a su madre, perderemos todas las esperanzas de Santiago. Debemos hacer algo». Ahora, la decisión estaba tomada. Sin más palabras, Sofía nadó hacia la orilla del pozo donde estaba la madre de Santiago. «Aguanta. Nosotros estamos aquí», gritó, tratando de mantener la calma. La mujer giró la cabeza, su desprecio por el peligro era evidente. Sofía podía ver cómo su miedo la consumía, y no había tiempo que perder. Con cada patada en el agua, se acercó más, sintiendo la tensión entre David y la cuerda. Así que se aventuró a extender su brazo. «Agarra mi mano. Tira de mí. Juntos podemos hacerlo». El eco de su voz resonó, la madre alzó su mano, luchando con su propio desespero. Sofía sabía que cada segundo contaba. La multitud arriba continuaba gritando, los ojos vigilando cada movimiento que hacían, cada gesto lleno de esperanza y temor. Justo cuando sus manos casi se encontraban, el borde se agrietó bajo el peso de la angustia. Con un grito, la mujer se deslizó, y en un instante, se encontró atrapada en la oscura corriente, tomando a Sofía consigo. El mundo giró a su alrededor, y la sensación de perder el control fue aplastante. Ambos cuerpos eran arrastrados bajo la superficie, la presión del agua ahora más intensa que nunca. «Sofía. Sofía». David gritaba, intentando sostener la cuerda. La tensión era abrumadora. Cada tirón hacia ella lo dejaba exhausto. «Solamente aguanta», le gritaron de vuelta Sofía y la madre casi al unísono, aunque el estruendo del agua ahogaba su aliento. Sofía luchó por liberarse de la fría mano de la desesperación que la abrazaba, y fue entonces cuando recordó el objeto que había visto en las profundidades. Algo que podía hacer la diferencia. «Tenemos que subir, debemos confiar en que nos sostendrán», dijo, esforzándose por encontrar la fuerza en su voz. Miró a la madre y vio en sus ojos la luz de la voluntad, pero el miedo seguía presente. Alzó la vista y, en lo profundo de su ser, escuchó el eco de los gritos que las alentaban. «Por favor, ayúdennos. No se rindan». La esperanza era un faro que no podían apagar, y mientras se zambullían más, el miedo y la voluntad iban de la mano. La madre de Santiago, allí bajo el agua, apretó su mano. Su mirada comunicaba la necesidad de aunar fuerzas, de no rendirse. Justo cuando Sofía empezaba a perder la esperanza, la luz brilló en su interior. ¿Y si tenemos que enfrentarnos a lo que está escondido en la profundidad? Tal vez allí esté nuestra salvación, pensó.
Pero, serían capaces de lograrlo antes de que el tiempo se agotara. Mientras luchaban contra la corriente, una sombra más grande se cernía sobre ellos, reflejando que el oscuro pasado del pozo no solo buscaba atraparlas, sino que requería desvelar verdades que podían cambiarlo todo. Sofía luchó contra la corriente, sus brazos y piernas desgastados, pero su corazón seguía latiendo con la fuerza del amor que había encontrado en Isabel. «Vamos. No te rindas», gritó a la madre de Santiago, cuyo agarre se iba desvaneciendo entre la oscuridad. Sofía respiró hondo, el oxígeno escaseando, la desesperación se adueñaba de sus pensamientos. Justo cuando sentía que el pánico la invadía, un rayo de luz apareció en su interior. La verdad. Debemos enfrentarla, debemos salir a la superficie, pensó. Y fue en ese momento cuando recordó lo que David había dicho sobre los secretos, que la historia del pozo estaba llena de misterio y dolor. Con cada patada, con cada movimiento, se llevó consigo el peso de todos esos secretos profundos. Mientras la presión sobre sus cuerpos aumentaba, las imágenes del pasado comenzaron a inundar su mente. Recuerdos de su vida con Isabel, de las risas, los sueños, el amor desbordante. La esperanza se hizo más fuerte, como una corriente que empujaba desde dentro. La mano de la madre se mantenía firme, atravesando por momentos de duda, pero Sofía sintió que si unían sus fuerzas, podrían superar cualquier abismo. «Sujétate fuerte», exclamó Sofía cuando la corriente la separó brevemente. Con un movimiento decidido, se aferró a la madre de Santiago y se dispusieron a nadar juntas. El aire parecía asfixiante. Pero el amor, ese amor que sentía por el niño que estaba tratando de salvar, se convirtió en su gasolina. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la luz comenzó a filtrarse a través de la superficie. «Hacia arriba, vamos». «Solo un poco más», dijo Sofía, sintiendo que sus fuerzas comenzaban a renacer con cada impulso. Con el último de sus esfuerzos, empujaron hacia la salida, y de repente, emergieron del agua, tomando aire fresco como si fuera el mejor regalo de la vida. La multitud estalló en vítores y gritos mientras Isabel la tomó con ambas manos, sus ojos resplandecían con orgullo y terror. «Lo lograron. Lo lograron», exclamaba, mirando a la madre de Santiago, quien lloraba de alivio, abrazando a su pequeño. Sofía, empapada, sonrió a Isabel, el amor desbordaba en su pecho. «Hicimos lo imposible», dijo con un aliento entrecortado, sintiendo la vida vibrar a su alrededor. «Lo hicimos porque confiamos en el amor». El silencio se apoderó por un momento, sacudiéndose con la llegada del padre de Sofía y David, quien alzó la mirada hacia ellas, atónito. David se acercó, sus ojos brillando con admiración. «El amor siempre encuentra un camino», dijo, reafirmando la verdad que todos tenían que comprender, pero el padre de Sofía seguía paralizado por el impacto. En su rostro, una mezcla de confusión, incredulidad y un atisbo de arrepentimiento comenzaba a formar una nueva realidad. Sus ojos se encontraron con los de su hija, llenos de dolor y orgullo. Sofía no podía evitar sentir compasión por él. Los errores del pasado podían ser cicatrices profundas, pero había un futuro por construir. «Papá, el amor puede cambiarlo todo. Me has dado vida, pero yo elijo no vivir en miedo», dijo Sofía con firmeza, sintiendo cada palabra como una declaración de libertad. La tensión se disipó, y por primera vez, el padre de Sofía se sintió vulnerable. Un temblor recorrió su cuerpo cuando, finalmente, habló. «Tienes razón, Sofía. He dejado que el miedo me controlara, me hice ciego a lo que importaba. Perdóname. Quiero cambiar, quiero conocerte de verdad», dijo, las lágrimas brotando de sus ojos. En ese instante, todo cambió. La comunidad, que había presenciado el amor inquebrantable entre Sofía e Isabel, se unió en apoyo, brindando su aliento a las dos familias que comenzaron a sanarse. La plaza se inundó de alegría y abrazos. El círculo de amor y esperanza rodeó a Sofía, Isabel, la madre de Santiago y David. Todos allí también sintieron que se habían liberado de cadenas invisibles. «A partir de hoy, no solo seremos parte de este barrio. Seremos su corazón», dijo Isabel, y todos la escucharon, convencidos de que el amor, por fuerte que fuera el miedo,
siempre prevalecería. El eco del pasado se desvaneció mientras las luces volvían a brillar en la plaza, donde la comunidad celebró el poder de la transformación, donde cada secreto fue enfrentado y el amor finalmente triunfó. La noche finalizó bajo un cielo estrellado, lleno de promesas nuevas. Ahora, te pido que no te vayas sin hacer algo especial. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a crecer. Los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final. Queremos escucharte y saber lo que piensas. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir, porque el amor y la esperanza son contagiosos. Gracias por ser parte de esta historia.